Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Me presento. Soy Jesús Edgar Canamur, pero también pueden llamarme como Eddie. Estoy feliz y orgulloso por haber empezado mi carrera en una de las mejores universidades. Decidí estudiar el derecho, debido a que en el mundo no me encantan las injusticias. Por ejemplo, cuando un problema se genera, a veces las autoridades no hacen nada al respecto, solo lo terminan ignorando, lo que provoca que a veces en ocasiones las personas tomen la decisión de hacer justicia propia con las manos. Quiero demostrar de que con el derecho podemos evitar que sucedan estos problemas, de que podemos erradicar los problemas sociales nacionales que afectan el mundo, como son la desigualdad, la corrupción, etc. El derecho es algo muy fundamental en nuestras vidas, debido a que gracias a ella podemos construir un ambiente sostenible, justo y respetuoso, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. Juntos podemos demostrar un gran cambio a mantener un equilibrio en la balanza y lograr hacer un mundo mejor. Ahora vayamos a responder las siguientes interrogativas. Pregunta 1. Es un conjunto de razonamientos lógicos hasta metódicos sobre conceptos abstractos que trata de explicar las causas o fines de la verdad, la realidad, las experiencias y nuestra existencia. La palabra filosofía deriva del griego y del latín filosofía, que al parecer fue acuñada por Pitágoras en la antigua Grecia, significando amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría. Se concentra principalmente en el estudio del conocimiento, de la mente, de la conciencia, de la ética, el lenguaje, la belleza y la moral. Entre los pensadores que destacaron en la antigüedad fueron Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, entre otros. En esa época incluso llegó a haber emperadores filosóficos como Marco Aurelio. La filosofía se caracteriza por abarcar diversas áreas de estudio, enfatizar el pensamiento crítico, buscar respuestas lógicas a diversas preguntas y no aceptar verdades absolutas. A partir de este concepto han surgido innumerables conocimientos de carácter humanista y científico. Entre estos destacan sus principales ramas de estudio que a continuación revisaremos de la siguiente imagen. La metafísica estudia las nociones con las cuales el ser humano comprende el mundo que lo rodea. Gnoseología estudia la corriente del conocimiento humano, de dónde surge hasta en dónde se puede desarrollar. Epistemología se encarga de analizar los factores que llevan a la obtención de conocimiento científico. Para algunos autores, la epistemología y la gnoseología son la misma rama filosófica. La lógica comenzó como una rama de la filosofía que se encargaba de estudiar las nociones como las demostraciones, las paradojas o las inferencias inválidas. Sin embargo, desde hace un siglo se considera también parte de las matemáticas. La ética estudia las nociones y los principios de lo correcto e incorrecto en el comportamiento del ser humano. La estética se ocupa de estudiar la percepción de la belleza. Filosofía política estudia las interrelaciones entre los ciudadanos y los actores del sistema político. Filosofía del lenguaje estudia el uso del lenguaje y su relación con el proceso de pensamiento e interpretación del mundo a través de los significados. Filosofía de la mente estudia todos los procesos cognitivos y emocionales que tienen lugar en el plano mental, como los pensamientos, deseos, fantasías, emociones, etc. Filosofía de la ciencia se dedica al estudio del conocimiento de la metodología científica, utilizando conceptos principalmente del empirismo y el positivismo, profundizando sobre la legitimidad, la naturaleza, la racionalidad de la ciencia y su relación con otras formas de conocimiento como la religión.
Pregunta 2. Es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico. Es decir, es la rama de la lógica especializada en el derecho de los diversos casos de análisis de profundidad. Es un área de interés de los abogados y juristas que consiste en la aplicación de todos los recursos que se utilizan. Es la ciencia que estudia, analiza el pensamiento correcto, sus leyes y sus principios en relación con el derecho como ordenamiento de las leyes. Permite la armonía y la coherencia entre la teoría o la práctica jurídica para orientar adecuadamente u ordenadamente las relaciones humanas, junto con la organización de las instituciones sociales, sus nexos entre el derecho y el Estado. Pregunta 3. El razonamiento es una capacidad cognitiva que está muy presente en nuestro día a día de nuestras vidas. Cuando hablamos sobre razonamiento, nos referimos a la capacidad que tenemos todos los seres humanos para aplicar estrategias con el fin de solucionar problemas y establecer relaciones utilizando la clasificación, las analogías y la caracterización. En otras palabras, es un proceso mental en el que se parte de una cantidad determinada de premisas para llegar a una conclusión inferida sobre estas. Es la lógica que se define como el estudio de los métodos formales a través de los que se razona. En particular, se encarga de la argumentación. Razonar permite elaborar nuevas informaciones e ideas en base a un conjunto de reglas que nos permite establecer y formular elementos, tales como pensamientos, creencias, teorías, ideas abstractas, técnicas o estrategias. Asimismo, nos permite encontrar la resolución a los problemas o situaciones con las que nos encontramos y la búsqueda de los métodos más óptimos. A continuación, veremos cuáles son los siguientes tipos. 1. Razonamiento deductivo, el cual indica es el tipo de proceso cognitivo que utilizamos para llegar a una deducción. Este tipo de pensamiento se basa en la creencia en una premisa o una afirmación universal. Así se va de lo general a lo particular, pudiendo realizar conclusiones para el caso concreto basadas en la suposición o deducción a partir de lo que se considera globalmente cierto. 2. Razonamiento inductivo. Es el proceso de pensamiento en el cual se parte la información en particular para llegar a una conclusión general. Se trata del proceso inverso de la deducción, ya que es menos lógica y más probabilístico que la anterior. Suele ser un método mucho más empleado de lo que parece a la hora de tomar decisiones en nuestro día a día, siendo generalmente lo que utilizamos para predecir las futuras consecuencias de nuestras acciones, a lo que puede llegar a suceder. También suele vincularse a atribuciones de causas para los fenómenos que percibimos. 3. Razonamiento hipotético. Es la base del conocimiento científico, siendo uno de los que más se ciñe en la realidad y a la comprobación de las premisas que se establecen en base a la observación. Se parte de la observación en la realidad en una serie de casos particulares para generar una hipótesis, de la cual a su vez se distribuirán posibles consecuencias o interpretaciones de lo que observamos. Estas a su vez deberán ser falsables y contrastarse empíricamente para comprobar su veracidad. 4. Razonamiento transductivo. Se basa en la de combinar diferentes informaciones separadas entre sí para establecer un argumento, una creencia, una teoría o conclusión. En realidad, se entiende a vincular informaciones específicas y particulares sin generar ningún tipo de principio o teoría. Además, sin llegar a buscar una comprobación. Pregunta 4.
El concepto es una construcción mental básica del razonamiento humano, es decir, una proyección mental que nos permite comprender, clasificar y comunicar nuestras experiencias. Son unidades cognitivas abstractas. En cambio, las definiciones existen dentro del ámbito del lenguaje y de una lengua en específica. Según la perspectiva de muchas disciplinas, se deben entender como la unidad lógica mínima del conocimiento. En principio, los conceptos surgen en el desarrollo de la mente humana como una herramienta para permitir la generalización, es decir, permite manejar la categoría de algunas cosas y de no tener que referirse a cada una de manera individual, estableciendo además cierto vínculo con el lenguaje, o lo que es lo mismo, un lenguaje común, especialmente en el caso de las disciplinas académicas. Existen diversas formas de clasificar el concepto, las cuales son por su extensión, por su compresión, por su perfección, que veremos a continuación en la siguiente imagen. Pregunta 5. El juicio. En derecho y ciencias jurídicas se llama juicio a una discusión entre las partes involucradas en un conflicto de interés sometido al árbitro, o sea, a la mediación de un tribunal de justicia. Es el acto procesal público en el que un tribunal acoge a las partes acusadoras y defensoras, estableciendo las bases de la resolución del litigio. Todo juicio debe llevarse a cabo ante los organismos adecuados del Poder Judicial de un Estado, cuya jurisprudencia o capacidad de decisión en la materia sea el adecuado y a la vez el garante de que la resolución del conflicto sea lo más apegada posible a lo establecido por la ley. En un juicio, sea del tipo que sea, intervienen dos actores claramente diferentes, las partes y el juez. Este tipo de eventos son comunes en la vida jurídica de cualquier nación y se rigen siempre por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, dentro del marco legal, oficial y legítimo. En conclusión, importancia de la lógica jurídica. Para empezar, es muy usada en los argumentos jurídicos, ya que permite razonar y verificar su validez para la toma de decisiones. Es de gran ayuda para verificar la validez de los argumentos, su coherencia, si son razonables o claros, con la finalidad de establecer los hechos en virtud de la verdad, encaminado a absorber los problemas jurídicos que se generalicen y determine que es sustancial como una herramienta objetiva del derecho. Su propósito es establecer estándares razonables para la interpretación del derecho, la resolución de conflictos y la formulación de decisiones judiciales. Además, ayuda a identificar errores hasta los razonamientos que puedan ocurrir entre los procedimientos judiciales. En última instancia, ayuda a presentar argumentos legales sólidos y mejorar las habilidades de razonamiento en el campo legal. Bueno, hasta aquí termina la sesión de hoy. Fue un gusto haber compartido este tema con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.